Vamos a continuar entonces con la clase de RAU de aire para enfermería médico-quirúrgico de este año 2020 y vamos a revisar algunas pruebas diagnósticas del sistema respiratorio muy generales. Si quieren revisar algo más, lo pueden hacer en el libro que les dejé en el video anterior. Si alguien quiere el libro, también me lo puede pedir por correo. Dentro de las pruebas diagnósticas tenemos la radiografía de tórax, y las indicaciones para la radiografía de tórax van a ser detectar alteraciones pulmonares causadas por procesos patológicos, esa es la indicación general. Nos orientan en la determinación de la terapia, nos ayudan a evaluar la eficiencia o la eficacia de la terapia, o sea, si efectivamente el tratamiento está surtiendo efecto o no, se va a ver reflejado en la radiografía de tórax. Nos permiten hacer un seguimiento de la progresión de la enfermedad y nos ayudan a determinar la posición de sondas y catéteres. Las pruebas diagnósticas en general, para la radiografía de tórax, los cuidados de enfermería es, primero que todo, el torso descubierto en un ambiente adecuado, ¿no es cierto? Hay que cuidar la privacidad, hay que cuidar la temperatura, etcétera, etcétera. Retirar todos los objetos metálicos y broches, y esto incluye los piercings, ¿ya? Idealmente de pie, pero si no se puede de pie, existen equipos que permiten tomar radiografías de tórax, ¿no es cierto?, acostado. En general, la indicación para la toma de la captura de la imagen es inspirar profundo y retener el aire, porque eso permite que los pulmones se expandan y se pueda evitar, ¿no es cierto?, o sea, se pueda evidenciar de mejor manera lo que está ocurriendo en ese pulmón. Hay que explicarle a los pacientes que no causa dolor. Hay que proteger al acompañante con un chaleco y protector tiroideo, o definitivamente pedirle al acompañante, porque hay cabinas que tienen separación, ¿no es cierto? Y se le puede pedir al acompañante que espere en la separación externa, y no se puede tomar radiografías a las embarazadas. Y esto es sumamente importante y por favor hagan el anuncio, o si tienen dudas, esperen, ¿no es cierto?, que se les haga un test pack y después se toma la radiografía. La tomografía axial computarizada ya tiene como indicación la visualización selectiva de masas y neoplasias. La tomografía axial o la TAC, ¿no es cierto?, es un medio diagnóstico que va tomando cortes ya de la persona y que es bastante, tiene una fineza de una sensibilidad, si ustedes quieren, un poco mayor que una radiografía. Dentro de los cuidados de enfermería, el paciente tiene que estar completamente quieto. En general, las TAC se toman acostados, se introduce al paciente dentro de un tomógrafo, un equipo grande, ¿no es cierto? En general es bastante intimidante, los pacientes pueden sufrir de claustrofobia. Hay que explicarle que no es ni invasivo ni doloroso, y en algunas pruebas diagnósticas se puede utilizar un medio de contraste endovenoso. Y ahí hay que tener varios cuidados, dentro de ellos es preguntarles por alergias al yodo y tener una vía venosa bastante adecuada y estar preparados en caso de alguna reacción adversa al medio de contraste. Dentro de las pruebas diagnósticas tenemos la radioscopía o el examen fluoroscópico, que nos permite apreciar la dinámica respiratoria. Tenemos la angiografía pulmonar, que lo que nos permite es visualizar el sistema vascular de los pulmones y nos va a permitir detectar si es que hay émbolos pulmonares o trombos. Y para los cuidados de enfermería, tienen que ver con los cuidados de inyección del medio de contraste, ¿no es cierto? Y también tienen que ver con explicarle al paciente para qué se le está haciendo eso, no es doloroso, puede requerir cierta sedación al paciente en general, sobre todo para la angiografía pulmonar, ¿ya? Y la radioscopía es muy similar a la angiografía, pero aquí el medio es fluorescente, tiñe ciertos elementos de flúor, ¿no es cierto?, para poder apreciar la dinámica respiratoria de mejor manera. El examen de expectoración, y aquí este es clave, ¿no es cierto?, para la detección de la tuberculosis a través de la baciloscopía.
¿ya? El examen de expectoración investiga gérmenes y células anormales. Hay que tomar la muestra en un frasco estéril, limpio y seco. Hay que tomar la muestra en la mañana o en ayuna, ¿no es cierto?, previo a la higiene bucal. Y esto es sumamente importante porque si no van a salir sapos y culebras en ese pedazo, en esa muestra, ¿no es cierto? Y como esto se observa al microscopio, es bastante difícil de ver y de revisar. El examen de expectoración tiene varias componentes. Se analiza macroscópicamente, o sea, primero se analiza al microscopio la composición y el color. Mucoso o incoloro, hay un proceso que es no infeccioso. Si es de color amarillo cremoso, hay una neumonía estafilocócica. Si es de carácter verdoso, la neumonía es por pseudomonas. Si es rojizo, hay una neumonía neumocócica, ¿ya? Y rojizo es porque tiene trazas de sangre probablemente. Si es de aspecto espumoso y rosado, se puede estar debiendo a un edema pulmonar. Si es de aspecto achocolatado, estamos hablando de abscesos retenidos, ¿ya? Estas son como algunas claves de lo que ustedes pueden orientarse en relación al color de la expectoración. El examen de expectoración, el análisis microscópico, se puede hacer con tinción de Gram, se puede hacer un cultivo, se puede hacer una prueba de sensibilidad, se puede buscar, ¿no es cierto?, los bacilos ácido alcohol resistente y hacer una citología, ¿ya? Básicamente, esto lo que hace son distintas técnicas para poder determinar qué tipo de microorganismos hay en esa expectoración, cuál es la sensibilidad a los antibióticos, o detectar tuberculosis, por ejemplo, o hacer algún examen importante en relación a las células que pueden estar apareciendo en ese examen de expectoración. Hay un análisis cuantitativo también que permite contabilizar o calcular más o menos cuántas colonias, sobre todo cuando uno habla de una baciloscopía. La broncoscopía es visualizar la laringe, la tráquea y los bronquios y se puede hacer también para una extracción de cuerpo extraño y se hace a través de un fibrobronco, que es igual que una endoscopía, pero va por las vías respiratorias y se observa en una pantalla, ¿no es cierto?, lo que estamos observando a través de la fibra óptica que está dentro del tracto pulmonar del paciente. La toracocentesis es la extracción de líquido pleural para examen y o eliminación de líquido y aire. Y aquí vamos a tener dos tipos de toracocentesis, donde van a tener la punción pleural diagnóstica, que es donde se extrae una pequeña cantidad de líquido y se envía al laboratorio para poder determinar qué pasa ahí, qué tipo de células hay. Y también la punción pleural evacuadora o para drenaje, ¿ya? Que permite la eliminación del líquido, generalmente acumulado entre las pleuras, ¿no es cierto? O vaciar el pulmón o, digamos, la cavidad pulmonar de aire. Dentro de los cuidados de enfermería para la broncoscopía y la toracocentesis, vamos a monitorizar al paciente siempre, ubicar al paciente en sala de reanimación o idealmente en una sala de procedimientos que tenga el equipamiento necesario para trabajar en caso de una emergencia. Vamos a manejarlo con una pseudoanalgesia, lo vamos a sedar suavemente, le vamos a pasar una analgesia en forma, digamos, endovenosa mientras dure el procedimiento. Hay que hacer un manejo de todo lo que es el material estéril para poder realizar este tipo de procedimientos. Todo es material estéril. Y hay una evaluación permanente durante el procedimiento y por lo menos una hora posterior. En general, las evaluaciones post-toracocentesis son por 12 horas u 8 horas, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la gasometría arterial. Para esto, ustedes van a tener un taller que lo vamos a realizar dentro de esta semana, si Dios quiere, y les voy a dejar un material para que ustedes lean previo al taller. Dentro de las pruebas diagnósticas vamos a tener el examen de análisis de gases en sangre arterial. Es una prueba
esencial en el diagnóstico y monitorización de pacientes con alteración respiratoria. Muestra el estado ventilatorio. ¿Ya? Nos da bastantes parámetros, lo vamos a analizar más adelante, pero básicamente nos permite saber cómo se está oxigenando el paciente y si hay alguna alteración también del equilibrio ácido-base. En relación a los gases arteriales, los gases en sangre, digamos, porque ese es el examen, pueden ser gases en sangre arterial o gases en sangre venosa. Para ambas hay situaciones, digamos, cuidados particulares, precauciones que uno tiene que tener, y también es importante saber para qué se está pidiendo la sangre arterial y la sangre venosa. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería antes de la toma de gases arteriales? Primero, lo habitual, ¿no es cierto? Comprobar la indicación médica y el estado de salud del paciente, valorar signos y síntomas que indiquen una alteración de la función respiratoria, valorar factores que influyen en la medición de los gases arteriales, por ejemplo, que el paciente acaba de despertarse o 30 minutos después del inicio o cambio de oxigenoterapia, alteración de la temperatura, y si está con fiebre el paciente, ustedes tienen que anotar que está con fiebre en la orden del examen, ¿ya? Y lo otro que tienen que anotar es la FiO2 que tiene el paciente en ese momento. Si el paciente está con oxígeno, usted le anota arriba FiO2 al 30%, tantos litros, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué vamos a valorar del paciente? Valorar el nivel de ansiedad, ¿no es cierto? Hay que revisar si es que se le han tomado anteriormente y si ha sido doloroso o no. En general, esta es una prueba bastante dolorosa, ya se los digo por experiencia propia. Valore la extremidad no dominante, que es siempre la primera opción. Valore el uso de medicamentos como anticoagulantes y realice el test de Allen. La toma de gases en sangre arterial tiene varios lugares anatómicos donde se pueden tomar, ¿ya? El más habitual y el que tiene menos riesgo es la arteria radial, y posteriormente tenemos la arteria braquial, y si la arteria braquial no pueden, en general en los pacientes UCI se toma la de la arteria femoral, ¿ya? Ahí los riesgos van cambiando, ¿no es cierto? Mientras más grande la arteria, más el riesgo, mayor el riesgo, pero básicamente se usa en mayor es más predominante la arteria radial. Y para eso vamos a tomar el brazo no dominante, y antes de realizar el examen propiamente tal, vamos a realizar un test que se llama el test de Allen. ¿En qué consiste el test de Allen? Aquí se los traigo yo. El test de Allen tiene como objetivo, ¿no es cierto?, identificar a los pacientes con alteración de la circulación colateral de la mano. O sea, nos va a permitir saber si es que el paciente tiene una buena circulación a nivel de la mano, que le va a permitir, ¿no es cierto?, salvar bien este examen y que no va a tener problemas de circulación en la mano. El procedimiento, lo primero que ustedes tienen que hacer, por supuesto, es explicar el procedimiento y el propósito al paciente, colocar la mano del paciente hacia arriba y pedir al paciente que cierre el puño, ¿ya? Que sería la primera imagen de acá. Después ustedes van a usar los dos dedos índices y medio, van a comprimir al mismo tiempo las arterias radial y cubital, ¿no es cierto?, que son las de acá, la radial y la cubital, produciendo isquemia. Pedir al paciente que abra y cierre la mano 10 veces, ¿ya? Abra, cierre, abra, cierre, abra, cierre, y liberar la presión de la arteria cubital y vigilar que la mano recupera el color normal en 10 segundos. O sea, lo que ustedes van a hacer es acá liberar la arteria cubital y la mano tendría que recuperar el color. Aquí no se aprecia muy bien, pero básicamente ustedes aquí van a ver una mano mucho más pálida, ¿ya? Pero cuando ustedes liberan la arteria cubital, la mano vuelve a tener un color normal. En lo normal generalmente se consideran 10 segundos, ¿ya? Menor a 7 segundos es lo habitual. Y se repite el proceso con la arteria radial. Se le vuelve a pedir que cierre la mano, se le vuelve a presionar, ¿no es cierto?, las dos arterias, se suelta la arteria radial y la mano tiene que volver a recuperar su color normal. Aquí no alcanzó a salir la prueba completa, pero
más o menos ya tienen la idea. Hay que tener presente las posibles complicaciones durante el procedimiento, ¿ya? Y aquí vamos a tener montones. En general, las generales, valga la redundancia, van a ser el sangramiento del sitio de punción. Recuerden que están puncionando una arteria. Puede haber una obstrucción transitoria del flujo sanguíneo por un espasmo arterial que también puede ocurrir. Y puede haber también una coagulación intraluminal por efecto del estímulo, ¿no es cierto?, o la agresión que se está produciendo. Espérenme un poquito. Ay, me pasé. Lo otro que puede ocurrir es que ustedes al hacer la punción pueden pasar a topar el nervio, y cuando topan el nervio en general la mano puede tener varias sensaciones. Una es la de hormigueo, la otra es que tienda a cerrar el puño, ¿ya? O a moverse, que es un reflejo propio del nervio, y la otra es que definitivamente el dolor que sienta cuando ustedes pasan a rozar el nervio o lo pinchan directamente, que es lo más habitual, va a tener un dolor importante. Si ustedes pinchan el nervio, yo les sugiero y les ruego por favor que se retiren la aguja y esperen un rato, ¿no es cierto? Y van a probar en otra ubicación. Cuidados del paciente, enfermería posterior a la toma de gases arteriales. Hay que valorar al paciente, ¿no es cierto? Si está con dolor, si está respirando bien, etcétera, etcétera. Valorar el sitio de punción, valorar el sistema de transporte de los exámenes. Pero en el sitio de punción principalmente van a presionar firmemente con su dedo índice y con su dedo medio, por lo menos 30 segundos, ¿ya? Y dejar un apósito compresivo si es que ustedes no pudieran eventualmente estar presentes ahí, porque pedirle al paciente que se presione generalmente no resulta. Pero sí hay que tener mucha precaución con la presión del sitio de punción, porque estas punciones tienden a sangrar y tienden a producir hematomas que son importantes, y la presencia de ese hematoma produce compresión en la arteria y eso puede producir problemas mayores. En relación al sistema de transporte de los exámenes, hay varias cosas. La jeringa tiene que estar previamente heparinizada, ser una jeringa especial. Ahora las jeringas ya no se necesitan heparinizar, sino que vienen listas para gases arteriales. Hay que retirarle todo el aire que quede en la jeringa, ¿ya? La cantidad mínima de muestra es de 1 ml, pues generalmente son jeringas de 1 ml. Se tiene que rotular completamente con el nombre del paciente o el RUT o la etiqueta que corresponde. En la orden recuerden poner la FiO2 del paciente si es que está con FiO2 ambiental o si está con oxígeno. En general también les piden muchas veces la temperatura. Los gases arteriales se transportan en hielo, ya, ojo con eso, y se tienen que transportar lo más rápido posible. Posterior a la toma del gas arterial hay que rescatar el resultado, y el resultado generalmente los gasómetros son bastante rápidos, en 1 hora ya tienen listo el resultado incluso antes, ¿ya? Por lo tanto, si están tomando un gas arterial, por favor estén pendientes de qué resulta con ese gas arterial. Más adelante en el taller vamos a revisar cómo se interpretan los valores de gases arteriales. Y a lo mejor más adelante también les hago una cápsula en relación a equilibrio ácido-base, y ahí vamos a hablar también de los gases arteriales. Si quieren revisar alguna norma, está la norma MinSal, la del 2011, es la última que yo les dejé en el aula, se las voy a dejar en el aula virtual. La norma de EPOC también se las voy a buscar. Esta clase se hizo con el West, un libro de fisiología respiratoria, se ocupó el Brunner y Sudart, y hay otras, digamos, artículos que pueden ser de su interés. Les sugiero revisar los capítulos 22, 23 y 24 de la unidad 5, donde van a complementar el resto de las patologías respiratorias. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o consultas, la pueden hacer llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Y hasta aquí llegamos con esta primera parte del route de aire, que tiene que ver con lo respiratorio, y la próxima parte será lo cardiovascular.